Hacer, comprender y aplicar las sucesiones monótonas, que ya las vimos, ¿no es cierto?, un poco la clase anterior, y nos falta ahora las sucesiones acotadas. Entonces el objetivo es conocer, comprender y aplicar las sucesiones monótonas y acotadas. Ahí le voy a dar un par de segunditos para que escriba el objetivo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a repasar un poco lo que vimos en la última clase, que fueron las sucesiones monótonas, ¿ya? Existen dos clases de sucesiones. Algunas sucesiones pueden crecer, otras pueden disminuir sus términos. Estoy hablando de sus términos. Los términos de sucesión son el término 2, el término 3. Cuando los términos van aumentando su valor, a medida que voy cambiando n, aumentando o siendo iguales, también pueden ser iguales, ¿ya? La función se dice creciente. Esto se traduce como, que el término 1, si la sucesión va creciendo, es menor al término 2. Y al mismo tiempo, el término 2 de la sucesión es menor que el término 3, ya que va creciendo esta sucesión a medida que voy cambiando los valores de n. Recordemos siempre que n corresponden o pertenece a los números naturales, ¿ya? Parte desde el 1 hacia adelante el valor de n. Pero sin embargo, la sucesión está definida en los números reales. Solo n están en los naturales, o sea, los términos de la sucesión pueden ser cualquier número, ¿ya? El resultado final de la sucesión puede ser cualquier número. En fin. Cada vez que los términos van aumentando, se dice que es una sucesión creciente. Y acá hay algo muy importante que hay que saber, que si esto crece, va a pasar lo siguiente. Si yo resto el segundo término, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque es una sucesión que va creciendo. Una sucesión se llama, voy a dejar de compartir un poco porque aparece una ventana amarilla, ¿ya? Ahora sí, estoy compartiendo de nuevo. Vuelve a salir la tercera. De nuevo. Ahí sí. Una sucesión se dice estrictamente creciente. Esto no pasa, mire, cuando no hay dos términos iguales. Es decir, una sucesión es estrictamente creciente cuando el término 1 es menor. Acá es menor o igual que el término 2. El término 2 es menor que el término 3. ¿Se fija? Esa sería una sucesión estricta. Por ejemplo, esta sucesión, si le sacamos el primer término, sería una sucesión estrictamente creciente. En la sucesión de los números naturales, por ejemplo, que parten desde el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, hasta el infinito, ¿no es cierto? Sería una sucesión estrictamente creciente, porque no hay ningún número igual al otro, ¿sí? Entonces, en este caso, si es estrictamente creciente, el término 2 menos el término 1 es mayor que 0 siempre. Acá puede ser mayor o igual que 0, porque si yo acá, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es la que está acá, que está ahí, si yo restaba los primeros dos términos me da 0, entonces tengo que seguir con los otros dos. Tengo que seguir después con los otros dos, y así darme cuenta de que es creciente, ¿ya? Entonces una sucesión puede ser monótona creciente o decreciente. En este caso, cuando es creciente, los términos van aumentando a medida que voy reemplazando los valores de n. Los términos de la sucesión van aumentando. Y una sucesión se dice decreciente, ¿ya? Si cada término es menor que el anterior. Cada término. A medida que voy reemplazando los valores de n. ¿Sí? Por ejemplo, esta sucesión que está acá, ¿sí? Es una sucesión monótona decreciente. También puede ser estrictamente decreciente esta, ¿ya? Cuando es estrictamente creciente o decreciente, cuando el término 1 es mayor que el término 2, sin el igual, ¿ya?
ahí se dice estrictamente decreciente, cuando el término 2 es mayor que el término 3, ¿sí? Como en este caso. Esta sucesión que está aquí en el ejemplo es o corresponde a una sucesión estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces, cuando una sucesión es creciente o decreciente, se dice que es una sucesión monótona. En este caso, la sucesión decreciente, ¿cierto? O estrictamente decreciente, si yo resto el término 2 al término 1, eso va a ser menor o igual que 0, es decir, va a ser un número negativo. En el caso anterior, cuando restábamos, el resta, ¿no es cierto?, era mayor o igual que 0, es decir, un número positivo. ¿Okay? En el caso de que sea estrictamente creciente, es mayor que 0, es positivo. Y en el caso de las sucesiones decrecientes, ¿no es cierto?, si yo resto a sus 2 menos a su 1, ahí me faltó el A, ¿sí? Eso va a ser menor que 0, es decir, un número negativo o 0. Si es estrictamente decreciente, la diferencia, ¿no es cierto?, entre un término y otro, un término subsiguiente, ¿no es cierto?, y el anterior, va a ser eh, menor que 0, ¿sí? Okay. Si usted se fija aquí, esta solución está partido por 1, esos son números impares, así que este 3 debe ser un 9, y debe estar partido en 3, ya que eso da 3, 9 partido en 3. ¿Se fija? Esta opción parte el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 en el denominador, y arriba números impares desde el 5 en adelante. En fin, solamente para que tenga ese dato, ¿no? Porque recuerden que para la prueba tenés que saber escribir estas sucesiones de forma general, ¿ya? Buscar el término suave. En fin, después voy a dar un ejemplo de esto. Sigamos con las sucesiones monótonas crecientes, monótonas decrecientes. Aquí está lo que dijimos delante, que si una sucesión es estrictamente creciente, cuando son menor o igual, y estrictamente creciente cuando el término 2 es mayor al término 1. Acá cuando el término 1 es menor al término 2, va a ser estrictamente creciente. La diferencia está en el signo de menor o igual, ¿sí? Si es el término 1 es menor o igual que el término 2, entonces esta es creciente. Si el término 1 es menor nomás que el término 2, entonces esta es estrictamente creciente. Si el término 1 es mayor que el término 2, mayor o igual, esta sucesión es monótona decreciente. Y si el término 1 es mayor nomás que el término 2, en ese caso, la sucesión es estrictamente decreciente. ¿Sí? Por ejemplo, hay sucesiones que no son monótonas, ¿sí? No crecen ni decrecen. Por ejemplo, las sucesiones alternadas, ¿sí? Todas las sucesiones alternadas que no vayan cambiando su valor creciendo ni decreciendo, sino que más bien se mueven, oscilen entre dos números constantes, ¿sí? Como por ejemplo, esta sucesión que da menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1, 1, menos 1, 1, no es ni decreciente, ¿ya? Entonces no es monótona. Por lo general, todas las sucesiones alternadas son no monótonas, ¿sí? Ok, vamos. Este ejemplo lo dimos anteriormente, ¿ya? Aquí hicimos esto, este chanchullo que está acá lo hicimos. Aquí hay un error, ¿ya? Esto es n cuadrado partido en n. Me di cuenta la clase anterior que hay un error ahí. En fin, si yo voy dando, esta es la sucesión, miren. Si yo le voy dando valores a n, obviamente los valores que le puedo dar a n son en los números naturales. Es decir, cuando n valga 1, el primer término va a ser 0. Cuando n valga 2, el segundo término va a ser un medio. Cuando n valga 3, el tercer término va a ser 2 tercios. Cuando n valga 4, el cuarto término va a ser 3 cuartos. Cuando n valga 5, el quinto término va a ser 4 quintos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno claramente puede ver que el 0
es mayor que el medio y el medio es mayor que el 2/3. ¿Cómo puedo saber esto? Si el 2/3 es mayor que los medios, o si es menor que el 3/4, o que el 4/5, dividiendo, dividiendo esos dos números. Aquí en el 1/2 me va a dar 0,5, ¿no es cierto? En el 2/3 me va a dar 0,6 periódico. En el 3/4 me va a dar 0,75. En el 4/5 me va a dar 0,8, etcétera, etcétera. Si yo me doy cuenta, desde el 0 en adelante todos los términos van aumentando su valor, ¿sí? Por lo tanto, y no se van repitiendo, no se van igualando. Es una sucesión estricta, monótona y estrictamente creciente, ¿sí? Aquí hacen la demostración de esto, mire, de decir que a sub 2 menos a sub 1, si es creciente, tiene que ser mayor que 0. ¿Se fijan? Y ahí sí lo demuestran y lo hicimos en la clase anterior. Ya no lo vamos a hacer de nuevo. ¿Okay? Pero ya lo hicimos esto. Aquí demostramos, ese es el término, representa el término anterior, ¿no es cierto? Y es el término siguiente. ¿Okay? Y reemplazan por n más 1 aquí. Con n más 1 ahí. Y eso le queda n arriba. ¿Se fijan? Sí. Etcétera, etcétera. Ya. Eso ya lo vimos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos, acerca de la sucesión monótonas creciente y decreciente? ¿Existe alguna duda? A ver, aquí alguien respondió. Entonces, si se llega a igualar un término en la sucesión, ¿deja de ser estrictamente creciente o decreciente? Sí, ahí deja de ser estrictamente, pero puede ser creciente igual. Si, por ejemplo, el término a sub 1, el término a sub 2, el término a sub 3, el término a sub 4, ¿sí? Si yo hago la diferencia entre el a sub 2 y el a sub 1 y eso me da 0, entonces tengo que seguir haciendo las diferencias entre los otros términos hasta que me dé un número contrario. Si no me das ningún número, si siempre me da 0, entonces la sucesión es 0, ¿ya? Pero tiene que crecer o decrecer. Pero si da 0 es porque a sub 2, a sub 1 es mayor o igual, como en el ejemplo de la sucesión de Fibonacci. En la sucesión de Fibonacci, ahí, por ejemplo, los dos primeros términos son iguales, así que le va a dar 0 la diferencia. Pero si yo abro la otra diferencia, me va a dar un número mayor que 0, un número positivo. Si hago la segunda diferencia, me va a dar un número positivo. La tercera, un número positivo. La cuarta, un número positivo. ¿Sí? No sé si respondí su pregunta, Aileen. Sí, muchas gracias, me dice. De nada, pues qué agradece, si para eso estamos. Ok, sigamos. Vamos a ver ahora a lo que nos toca la clase, ¿no es cierto? Eso fue un repaso de la clase anterior, que son, y hasta aquí va a entrar en la prueba, ¿ya? Hasta lo que pasemos hoy, que son las sucesiones acotadas, ¿ya? Mire, voy a usar, por ejemplo, esos numeritos que están ahí arriba, ¿sí? De un segundito, voy a robarme de acá este ejemplo y lo voy a traspasar para acá, para que lo tengamos. Ya. Entonces, vamos a ver sucesiones acotadas. Mire, si yo me fijo, esta sucesión es creciente, ¿no es cierto? Es monótona y es estrictamente creciente. Porque cada uno de sus términos va aumentando a medida que voy cambiando el valor de n, pero parte desde el 0. El 0 se dice que es eh, el término menor de esta sucesión, ¿ya? Lo llamamos cota, ¿ya? Le llamamos cota a esta parte de aquí, ¿sí? Al término menor de la sucesión. Y si la sucesión es, por ejemplo, al revés, por ejemplo, 2 sería ahí, 5 tercios. Aquí va
decreciendo esta sucesión que está acá, mire, fíjese. La sucesión que está ahí, si yo evalúo en n, esta va decreciendo. Y como va decreciendo, el 2 sería otra cota, pero sería una cota superior. En el ejemplo anterior, el 0 sería una cota superior. Mire, voy a graficar esos puntos para que le quede más claro. Mire, fíjese. Tin, 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 tin. Acá está. Ok. Voy a graficar este ejemplo que está acá. Aquí voy a colocar los valores de n, ¿no es cierto? Y aquí voy a colocar los valores de la sucesión. ¿Sí? Cuando n valga 1 en esta sucesión, mi término 1 va a ser 0. Cuando n valga 2, perdón, valga 2, perdón, ahí lo hice mal. Cuando valga 1, ya suena a valer 0. Cuando valga 2, ahí sí. Bueno, no. Cuando n valga 2 va a ser un medio. Es decir, va a estar ahí. Cuando n valga 3, ese va a ser el punto. Entonces va a ser 2/3, algo como por aquí. Ahí va a estar el otro punto, ahí va a estar el otro punto, ahí va a estar el otro punto, etcétera, etcétera. Así correspondería si yo graficara la sucesión. Pero si yo la grafico en una pura dimensión, ¿no es cierto? Con los valores de CON, si lo grafico en un solo eje, representando en este eje los valores de A sub n, voy a partir desde el 0, supongamos que acá está el 1, ¿sí? El término que sigue es un medio, el otro término es 2/3, el otro término es 3/4, 0,75, el otro término es 0,8, ¿no es cierto? 4/5. Claramente, fíjese, ese número que está ahí, el 0, es el menor número que va a tener la sucesión, por lo tanto esto se le llama cota inferior. ¿Ya? El 0 sería la cota inferior. ¿Ya? Esa sería la cota inferior. Entonces, definamos esto formalmente. Mire, una sucesión a su n es acotada superiormente si existe un m, ¿ya? Tal que a su n es menor o igual que m para todo n perteneciente a n. Ya lo que está diciendo acá, para reducir esto, ¿ya? Para reducir este cachureo que hay aquí, que parece ser un cachureo, pero no lo es. Eh, lo que está diciendo es que una cota superior, si es el mayor número, da lo mismo el número de términos, ¿ya? Si es el mayor número que alcanza la sucesión, como en este caso, esta sucesión que está aquí está acotada superiormente, perdón, inferiormente, ¿ya? Porque el 0, mi cota inferior va a ser el 0, perdón, sorry, va a ser el 0. Mi número m va a ser el 0 aquí. ¿Sí? Y una sucesión está acotada inferiormente si existe un m perteneciente a R tal que para todo m sea menor o igual que a su n. Fíjese, por favor. Un ejemplo de esto puede ser este, ¿sí? Ya que disminuyendo, el 2 es el valor máximo. El 2 sería una cota superior, ¿ya? El 2 sería una cota superior, ¿sí? Eh, Profesor, una pregunta, ¿y si el 3 también sería una cota superior? Sí, y el 4 sería una cota superior, sí. Y cualquier número mayor al 2 sería una cota superior, sí. Pero a la mínima cota superior se le llama supremo, ¿ya? En el caso de la sucesión anterior, esta que está acá, ¿no es cierto? El 0 sería una cota inferior, ¿sí? El -1 sería una cota inferior, por supuesto que sí. El -2, sí. Cualquier número que sea menor a ese es una cota inferior, pero el 0
ya que es el valor mínimo que alcanza la sucesión, se llama ínfimo. ¿Ok? Y en el caso, en este otro caso, cuando esta sucesión va decreciendo, ¿no es cierto? Este es el supremo, ¿ya? El 2. Entonces el 5 tercios, el 3 medio, el 7 quinto y el 4 tercios van a estar acá, en esos valores que están ahí. ¿Sí? Y en esta otra sucesión de aquí, eh, en esta otra sucesión de acá, ¿no es cierto? Que parte desde 0 en adelante, los términos van a estar acá, de aquí para allá. A ver, alguien está preguntando. Y si es un medio, ¿qué cosa es un medio? A ver, esto sería un medio, mire. 3 medios, mire. Hagamos el ejemplo de una sucesión que tenga cota superior, como esta. Mire, al tiro. Elías me preguntó, ¿y si es 1 medio, dónde está? Hagamos esto al tiro. Mire, vamos a hacer este ejemplo de acá. Claramente, a su n, ¿no es cierto? Es 2, 5 tercios, 5 tercios corresponde a 1.6 periódicos. El siguiente término serían 3 medios, que ahí está el 1 medio, como dice Elías. 3 medios es lo mismo que 1,5. El siguiente término es 7 quintos, que sería 1,4. ¿Sí? Y así sucesivamente. El 4 tercios, ya lleguemos hasta el 4 tercios. El otro término es 4 tercios, que sería 1,3 periódicos. Claramente, esta es una sucesión monótona estrictamente decreciente. Va disminuyendo los términos. Esta sería entonces la cota superior. El 2 sería el supremo. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá los otros términos van tomando estos lugares. El 1,6, el 1,5 o el 1 medio, como dice Elías. El 1,4 estaría acá. Ojo, que esta sucesión no tiene una cota inferior, ¿ah? Va disminuyendo nomás siempre, va tendiendo a 1, ya va tendiendo cada vez más a 1, se va acercando más al 1. Ya, pero esta sucesión no tiene una cota inferior, solamente tiende hacia una cota inferior, tiende para allá, pero no toma nunca ese valor. ¿Sí? Solamente el 2, si un número efectivamente sería una cota superior en este caso. ¿Sí? Ahora, veamos el ejemplo del otro caso. Mire, veamos el ejemplo del otro caso. Yo voy a pegar aquí, ahí. Lo voy a hacer aquí mismo. Ahí tengo los términos ya calculados, ¿no es cierto? Ese era 0, el primer término, el otro era 0,5, el siguiente término 2 tercios es 0,6 periódico, el otro término 3 cuartos es 0,75, el 4 quinto es 0,8. Este ejemplo tiene una cota inferior, pero no cota superior. Si usted se fija, esos números van aumentando. Van tendiendo a 1, tienden a 1, ¿sí? Pero no alcanzan nunca el valor de 1, ¿ya? Como que se dirigen para allá, se acercan cada vez, mientras mayor sea el número n, más se acerca al 1. Como que la cota superior fuera el 1, pero no tiene cota superior, ¿ya? Sino que tiende. El siguiente número seguramente va a ser 0,80 y tanto, el siguiente va a ser seguramente 0,9 y va a ir cada vez acercándose más al 1, pero no llega nunca. Entonces solamente tiene una cota inferior, que es el 0. El ínfimo sería el 0, ¿ya? Esta sucesión, el ínfimo sería el 0, y de ahí vienen los otros términos, el 0,5, después viene el otro término aquí, el 0,6, etcétera, etcétera, y pareciera que su cota superior fuera el 1, pero no llega nunca al 1, pero sus valores de esta sesión van a estar aquí, ¿no? ¿Sí? En fin, mire, no sé si le
¿Le respondí la duda a Elia o no? Elías, ya Elías, bacán. Ya, a ver, hasta acá, mire, fíjese, acá hay otro ejemplo. Dice, la sucesión dada por 2n menos 1. Si yo voy reemplazando aquí por 1, ¿no es cierto? El primer término va a ser 1. Si yo reemplazo aquí por 2, el segundo término va a ser 3. Es decir, van a ser números impares. Esta sucesión va a dar números impares. Obviamente, aquí yo me fijo que el primer término es menor que el segundo, y el segundo es menor que el tercero, y el tercero es menor que el cuarto término. Por lo tanto, así a vuelo de pájaro me doy cuenta de que esta sucesión es estrictamente creciente, ¿no es cierto? Y tienen una cota inferior, que es el 1. Su cota inferior, su ínfimo, ¿no es cierto? Va a ser un 1 y los números van a ir aumentando, pero hasta el infinito, mire. Entonces, el 1 va a ser el menor valor de la sucesión y los demás van a estar hasta el infinito de los números reales. No tiene cota superior esta sucesión que está acá. Ni tiende a ninguna, solamente tiende hacia el infinito. ¿Ya? En cambio, en la anterior, esta que está acá, por ejemplo, va bajando, ¿no es cierto? Hasta casi llegar al 1. Y esta va aumentando, ¿no es cierto? Perdón, la que teníamos de ejemplo. Esta de aquí. Esta va aumentando como que tiende al 1 también. ¿Se fija? Esa parte del 2 y tiende al 1, y esta parte del 0 y tiende al 1 también. ¿Sí? Es interesante que solamente esta tenga una cota inferior y esta tenga una cota superior, pero solamente no tiene una cota inferior. ¿Sí? Si esta tiene una cota superior, no tiene una cota inferior. Y si esta tiene una cota superior, no tiene una cota inferior, aunque tiende a una, ¿eh? Tiende a un número aquí. Es un caso interesante y eso lo vamos a ver después de la primera prueba, de la segunda prueba, que va a ser el concepto de límite. En el concepto de límite nos vamos a dar cuenta que estas sucesiones todas tienden a un número, o tienden al infinito positivo, o tienden al infinito negativo, o tienden a un número real que va a estar por algún lado aquí. ¿Sí? Esta, por ejemplo, pasa del 0 y toma muchos valores y nunca llega al 1, pero todos los valores se van acercando cada día al 1. Ok. Esta de acá, por ejemplo, tiende al infinito. No tiene una tendencia a un número. Ya, pero mire, fíjese. Lo importante es que usted sepa que el ínfimo es la cota inferior. ¿Sí? Es la menor cota inferior. ¿Por qué? Porque el 2, el 0 también sería una cota inferior de esta sucesión, sí. Po. El número 0 no es de la sucesión, pero puede ser una cota. ¿Ya? Es una cuestión súper loca. Pero en fin. Ya. Eh, Mire, aquí está lo que estábamos hablando, mire. Fíjese. En esta sucesión, la sucesión A sub n, el primer término, cuando yo lo paso por 1 aquí, el primer término es 1. El segundo término, cuando yo lo paso por 2 acá, es un medio. El tercer término, perdón, estaba pensando en el tercero, es un tercio. El cuarto término es un cuarto. El quinto término es un quinto. El sexto término un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese, esta sucesión usted la observa y dice al tiro que es monótona decreciente, estrictamente decreciente. ¿Sí o no? Entonces su cota superior, porque no hay otro número mayor que este, es el 1. Ese sería el supremo en este caso. ¿Sí? El 1 sería el supremo. Y si usted se fija, a medida que n va aumentando, se va acercando los valores cada vez más al cero. Por ejemplo, cuando n valga 1000, mire, ¿qué va a pasar cuando el término 1000 de la sucesión, fíjese? Al tiro lo escribo. El término 1000 va a ser 1 partido en 1000. Y eso es 0,001. 1 dividido en 1000 es lo mismo que 0,001.
0, 1. ¿Se fija? Entonces, ese número se acerca al 0, el 0,01, el 1 partido en 1000 va a estar por acá, muy cerquita al 0. Y si yo aumento más a 10.000, el término A sub 10.000 va a ser el número 0,0001. Y si exagero un poco más, voy a exagerar, sí, por supuesto. El término A sub 1.000.000, mire, el millonésimo término, no es millonésimo, el término millón, ¿cierto? Ahí está, creo que es 1.000.000, sí, ahí está. El término A sub 1.000.000 va a ser el término 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser el término. Si usted se fija que mientras más el número n crece, más se acerca al cero. Pero nunca va a tomar el valor cero. Ojo con eso. Nunca, 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 nunca. No puede. Tiende a ese número. Entonces uno puede sentirse tentado a decir que esta es el cero, es una cota inferior. Está tentado a decir eso, pero no es eso. Esta solución no tiene cota inferior. Solamente tiene cota superior, que sería el 1. Más adelante vamos a ver que cuando un número tiende a algo, se llama una flechita así, y eso se denomina límite de la solución. Las soluciones tienen un límite. Para esta solución el límite sería 0. ¿Se fija? Sería su límite. Hasta ahí llegaría. O sea, llegaría entre comillas, nunca llega al 0. Pero sin embargo, se acerca tanto, 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 que es casi 0. ¿Ok? Mire, otro dato. A ver, esta solución tiene una cota superior y inferior. Mire, fíjese. Está acotada inferiormente por m a la menos 1, ¿no es cierto? El valor mínimo que toma, y superiormente por 1. Es una sucesión oscilante, tiene dos cotas. Esta sí, la que no son ni crecientes ni decrecientes. Perdón, sorry. Estas tienen dos cotas. Las sucesiones oscilantes tienen dos cotas. Ok. Esta sucesión está acotada inferiormente, ¿sí? Porque si yo calculo los términos de esta sucesión que está acá, ¿sí? Serían estos que están aquí, los términos. Y es una solución alternada, mire. ¿Se fija? Está mal escrita aquí, ¿ya? Perdón. No sale ahí la solución como es. Pero está mal, no importa. Estos serían los términos. El primer término sería menos 1, el segundo 1, el segundo menos 2, un medio. Es alternada, pero tiene una cota superior, pero no inferior, ¿se fija? Porque va disminuyendo cada vez más a medida que avanzan los números. Parte en el menos 1, sigue en el menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, ¿se fija? Sin embargo, tiene una cota superior. ¿Ya? Esta es una sucesión acotada directamente. Todos los términos de esta sucesión son positivos, ¿no es cierto? Y el menor término va a ser 0. ¿Sí? La cota inferior va a ser 0. Muy parecido al ejemplo anterior que te dimos. ¿Ya? En fin. Como resumen, chicos. Ya. Como resumen, antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las cotas, ¿no es cierto? A las soluciones acotadas. Querido y estimado, ¿alguna duda? ¿Consulta? Profe, ¿Insulto? ¿Sí? entonces las sucesiones acotadas inferiores son las que empiezan en 0. No solamente en 0. Ya, para este ejemplo, comenzó en 0. Por ejemplo, acá, mire, aquí parte en el menos 1, este ejemplo de acá. Esa va a ser su cota inferior, ¿sí? Va a ser el número menor que va a tener acá. Para el ejemplo que dimos, la cota inferior era 0, ¿sí? Acá igual es 0, ¿por qué? Porque cuando yo reemplace por 1 acá, no, acá la cota inferior
o el ínfimo, ¿no es cierto?, es un medio. ¿Sí? El ínfimo en un medio, pero una cota inferior puede ser el cero también, ¿sí? Porque cualquier número menor a ese, el cero, el -1, también es una cota, ¿ya? También es una cota inferior. Por ejemplo, acá, eh, la cota superior de este ejemplo de aquí era 1, la superior, y cualquier número que sea mayor a 1 también es una cota superior. El 2 es una cota superior, el 3 es una cota superior, pero el 1 es el número mayor que puede tomar la sucesión. Por lo tanto, el 1 se llama supremo. ¿Sí? Pero no necesariamente las cotas, los números que están acotados inferiormente parten del tercero, o sea, parte desde el primer término de la sucesión en adelante. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, profe, gracias. Vale, vale. Ya, chicos, a ver cómo general voy a hacer un recuento de lo que hemos visto, ya que nos quedan 5 minutos, rapidito. Me voy a ir a la diapo 1, porque les voy a hacer un recuento rápido de todo lo que hemos visto. Ya. Primero, para la prueba, usted tiene que saber que una sucesión es una seguidilla de números que tienen un orden específico. ¿Sí? Siempre uno puede escribir la sucesión como un término general. ¿Por qué? Porque no va a estar sacando término, la sucesión. Por ejemplo, la sucesión anterior, esa que estaba ahí, corresponde a 5 perennes. Son múltiplos de 5 los números de acá. Entonces, si yo quiero sacar el término 100, a sub 100, no voy a estar uno por uno viendo cuáles son, sino que llego al término general y después reemplazo a n por 100. El término a sub 100 sería 500. ¿Se fija? Y así, con el término general, yo puedo saber cualquier término, el término que sea de la sucesión. Las sucesiones se pueden escribir como de dos formas, ¿ya? De forma algebraica, ¿no es cierto? O también recursivamente. Cuando uno lo hace recursivamente, ocupa el término anterior. Por ejemplo, aquí uno se puede dar cuenta que el segundo término es la suma del primer término más 5. El tercer término es el segundo término más 5. El cuarto término es el tercer término más 5. El quinto término es el cuarto término más 5. Entonces usted puede llegar a escribirla de esta forma también, no solamente de manera algebraica y general, sino que también de manera recurrente, que se llama, ¿sí? O recursiva. Se llama soluciones recurrentes esta, la que usan el término anterior. ¿Okay? Lo segundo que vimos fue que las sucesiones eran funciones, ¿sí? Por lo tanto se pueden graficar. Y esta función, el dominio de la función, son los números naturales, ya que n usted lo va a reemplazar por cualquier número natural, desde el término 1 hasta el término infinito. Y el recorrido de la función, los valores que toman i, son todos los números reales. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica de esta sucesión alternada, ¿ya? Esta sucesión alternada, fíjense ustedes, no es creciente ni decreciente, ya que es alternada, ¿sí o no? Pero sí tiene una cota superior y una cota inferior, mire. ¿Se fija? Todos los demás números van a ser menores que ese, ¿sí? Tiene una cota inferior y una cota superior. Todos los números avanzando desde lo i hasta 0 van a ser mayores que este. Esa sería su cota inferior. Mi número m, mi cota inferior, o mi ínfimo sería el menos un medio. Y de esta sucesión, la cota superior, ¿no es cierto? El mayor número, o mi m mayúscula, ¿sí? Que sería mi supremo, sería el número 1. Y los demás términos van a oscilar aquí. Y si usted se da cuenta, esta sucesión tiende a cero. Esos números van cada vez más acercándose a la recta. Se van cada vez acercando más. Tienden a cero. Debe tener un límite. Su límite debe ser cero de esta sucesión. En fin, la materia del límite es súper potente. Esto que está acá es unas fórmulas generales, ¿ya? Que son importantes para cuando uno quiera
encontrar un término general de una asociación. Esto sirve harto. El sucesor de n es n más 1. El antecesor de n es n menos 1. El entero 2n es par, el entero 2n menos 1 es impar. Esto nos sirve para sacar un término general, siempre. Dos pares consecutivos son 2n y 2n más 2. Dos impares consecutivos aquí más 3, ¿se fijan? Los cuadrados perfectos son como n al cuadrado, y ahí están los números de los cuadrados perfectos. ¿Sí? Ya. Vamos a quedar hasta acá, porque se nos fue el tiempo. ¿Alguna consulta hasta el momento? La próxima clase vamos a hacer ejercicios para la prueba y vamos a repasar también un poquito los conceptos, ya, pero bien poquito. Más que nada ejercicios y problemas para la prueba. Ya, se nos fue el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?